La oferta es válida hasta el viernes, Ranata. Después de eso, mi junta directiva iniciará una adquisición hostil. La decisión es tuya. La voz de Landon Valerius es suave como el acero pulido y resuena en el cavernoso vestíbulo iluminado por la luna de la Torre Onyx. Ranata Kensington mira con ira a su rival, con la mandíbula apretada por una furia que se niega a mostrar. Sal de mi edificio, Landon. Landon se limita a sonreír, con un brillo depredador en los ojos. Al darse la vuelta para marcharse, su mirada se posa en Nate Rowe, que está puliendo en silencio los suelos de mármol cercanos, haciendo todo lo posible por pasar desapercibido. Una cruel sonrisa se dibuja en los labios de Landon. Se detiene y señala a Nate con la barbilla. ¿Sigues teniendo problemas? Quizás tu conserje tenga alguna idea, dice con voz condescendiente. Sin duda, él ve la empresa desde abajo. Los ojos de Ranata destellan de ira ante el insulto, pero luego una ola de amarga y temeraria frustración la invade. Se vuelve hacia Nate, con voz cargada de sarcasmo burlón. Muy bien, ya has oído al señor. Dame tu brillante consejo financiero. ¿Cuál es el plan maestro para Kensington Enterprises? Nate detiene su pulidora y el zumbido del motor se convierte en un silencio ensordecedor. Levanta lentamente la vista, primero hacia Landon y luego directamente a los ojos de Ranata. Su expresión es indescifrable. Cancela la adquisición de Cerberus, dice con voz firme y clara. Tu sociedad de cartera offshore no está protegida correctamente. Es vulnerable a una cláusula de compra apalancada oculta en la letra pequeña. Cuando firmes ese acuerdo el viernes, no estarás comprando una empresa. Estarás cediendo el 51% del control de tu empresa por unos pocos centavos por dólar. El silencio que sigue es absoluto, un vacío que succiona el aire del vestíbulo. La sonrisa burlona de Landon se desvanece, sustituida por un destello de incredulidad atónita, y luego por un destello de pura rabia. Ranata no se mueve, ni siquiera parece respirar. Las palabras del conserje, pronunciadas con la tranquila autoridad de un cirujano que diagnostica un tumor mortal, han caído como un golpe físico. ¿Qué clase de locura es esa?, balbucea Landon, con voz áspera y ronca. ¿Has estado esnifando productos químicos de limpieza? Ranatada, este hombre está claramente desquiciado. Deberías despedirlo. Mejor aún, arrestarlo por acoso. Pero Ranata no mira a Landon. Sus ojos, agudos y analíticos, están fijos en Nate. No ve ningún rastro de locura en su mirada, solo una certeza cansada e inquebrantable. El acuerdo con Cerberus era una maniobra defensiva de alto secreto, una píldora venenosa diseñada para defenderse de la dinámica de Valerius. La vulnerabilidad, según él describía, esa cláusula específica y aterradora enterrada en capas de jerga legal, era un fantasma que acechaba sus conversaciones privadas con su equipo legal. Era una posibilidad entre 1 millón, un riesgo que le habían asegurado que estaba controlado. Seguridad, dice Ranata. Su voz es una orden baja que rompe la tensión. Dos guardias apostados en la entrada se adelantan inmediatamente. La cara de Landon se contorsiona en una mueca triunfante, asumiendo que son para Nate. Escolten al señor Valerius fuera de las instalaciones. Ranata continúa, con voz gélida. Su presencia aquí ya no es necesaria. A Landon se le cae la mandíbula. Ranata, ¿no puedes hablar en serio? ¿Vas a hacer caso a este don nadie? Sí, responde ella sin apartar la mirada de Nate. Ahora vete. Los guardias flanquean a Landon, con expresión impasible. Él mira a Nate con odio puro en los ojos, una mirada que promete venganza. Luego, con un último bufido de disgusto, se deja llevar fuera. Las puertas de cristal se cierran con un silbido detrás de él. El vestíbulo vuelve a quedar en silencio, pero el ambiente ha cambiado. Nate se queda paralizado. El mango de la pulidora de suelo se siente repentinamente resbaladizo en su palma sudorosa. Acaba de romper la regla más importante de su nueva vida: ser invisible. Lo han visto, ha hablado, y al hacerlo, puede que lo haya destruido todo. Tú, dice Ranata, señalándolo con un solo dedo afilado. Ven conmigo. Ahora se da la vuelta y se dirige a zancadas hacia su ascensor privado, sin esperar a ver si él la sigue.
El corazón de Nate late con fuerza contra sus costillas. Se acabó. El fin. Lo despedirán. Y sin trabajo, no habrá dinero para la medicación de Lily. La idea le provoca una oleada de puro terror. Abandona la pulidora y camina con las piernas entumecidas. Sigue a la mujer más poderosa de la ciudad hasta la boca del lobo. El trayecto hasta la oficina del ático de la planta 80 es inquietantemente silencioso. Nate se queda en un rincón del ascensor de cristal, observando cómo las luces de la ciudad se extienden debajo como una constelación caída. Es un mundo al que solía pertenecer, un mundo que una vez entendió. Ahora se siente como un extraterrestre visitando un planeta del que fue exiliado. Las puertas se abren directamente a su oficina. Un vasto espacio minimalista, dominado por un único escritorio enorme de mármol negro y una ventana que va del suelo al techo y ofrece una vista panorámica de la metrópolis. No hay fotos familiares, ni objetos personales, solo poder destilado en cristal, acero y silencio. Ranata camina hacia su escritorio, pero no se sienta. Se gira hacia él, con los brazos cruzados y una expresión de intensidad controlada. ¿Quién eres?, pregunta. No es una pregunta, es una acusación. Nate Rowe, dice él, con una voz apenas audible. Mantenimiento del turno de noche. No juegues conmigo, le espeta ella. Hay 3 personas en el mundo que conocen la cláusula de influencia del contrato de Severus. Yo, mi asesor jefe y la serpiente que acabo de echar de mi vestíbulo. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Quién eres y cómo sabes lo de mi acuerdo? La mente de Nate va a toda velocidad. La verdad es un arma que podría destruirlo. No puede decirle quién era. No puede mencionar el nombre de Landon en ningún contexto que no sea el que ella ya conoce. Tiene que ceñirse a los datos. Leo cosas, dice, con una respuesta deliberadamente vaga. Documentos públicos, análisis de mercado. A veces ves patrones que otras personas pasan por alto. ¿Patrones? Ella se burla, rodeándolo como un tiburón. ¿Me estás diciendo que dedujiste un defecto fatal en una adquisición privada multimillonaria leyendo documentos públicos? ¿Crees que soy tonta? No, dice Nate mirándola a los ojos. Creo que estás en problemas. Esa cláusula no fue un accidente. Es una trampa. Fue diseñada para parecer una disposición de indemnización estándar, pero el lenguaje legal es deliberadamente ambiguo. Se activa con la transferencia de activos offshore, que es la base completa del acuerdo. En el momento en que firmes, Valerias presenta una orden judicial y sus abogados argumentarán que la cláusula les dará derecho a adquirir tus acciones a un precio predeterminado y catastróficamente bajo. No está tratando de quedarse con tu empresa. Está tratando de robarla. Ranata deja de dar vueltas. Lo mira fijamente, con la mente procesando visiblemente la información. No solo identificó el problema, acaba de describir el mecanismo depredador exacto de la trampa. Un escenario que su propio equipo legal había descartado como una fantasía paranoica. Se acerca a su escritorio y se apoya en él, con una expresión indescifrable. Durante un largo y agonizante minuto, no dice nada. Nate puede oír los frenéticos latidos de su propio corazón. Finalmente, ella habla, con una voz peligrosamente tranquila. Estoy en guerra, señor Rowe, y estoy perdiendo. Mi empresa está siendo atacada sistemáticamente y tengo un traidor en mi junta directiva que le pasa información a Valerius. Se suponía que el acuerdo con Severus era mi última línea de defensa. Ahora me dice que es una guillotina. Se aleja del escritorio y camina hacia él hasta que se encuentra a solo unos metros de distancia. Sus ojos son como trozos de granito. No sé si es usted un espía, un fantasma o algún tipo de SOANT. Francamente, no me importa. En este momento, usted es la única persona que me ha dado una parte de la verdad. Así que este es el trato. Levanta 2 dedos. 48 horas. Eso es lo que tienes. Quiero pruebas irrefutables de que Landon Valerius ha tendido esta trampa. Quiero saber quién es mi traidor y quiero saber cómo darle la vuelta a todo esto y destruirlo con ello. Nate la mira sin decir nada. ¿Quieres que investigue tu empresa? Quiero que la salves. Ella le corrige. Tendrás mi autoridad personal. Acceso total a cualquier dato, cualquier personal,
cualquier recurso que necesites. Nadie te cuestionará. Se inclina hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. Si tienes éxito, puedes escribir tu propio cheque. Di tu precio. Pero si fracasas, si me haces perder el tiempo, o si esto es un truco elaborado, me encargaré personalmente de que pases el resto de tu vida en una prisión federal. ¿Queda claro? Nate piensa en Lily. Su rostro pálido, su fuerza tranquila, el frasco de pastillas en la encimera de la cocina que se va vaciando cada día. Esto es una locura. Es una misión suicida, pero también es el único salvavidas que le han tirado en 6 años. Respira hondo. El fantasma de su antiguo yo resurge de las cenizas. Sí, señorita Kensington, dice, con una voz que encuentra una fuerza que creía perdida hace tiempo. Tenemos un acuerdo. El aire de la oficina crepitaba con el peso de la aceptación de Nate. Renata asintió con la cabeza una sola vez. La decisión está tomada. El tiempo de deliberación ha terminado. Se dirigió a su escritorio y pulsó un botón en un elegante intercomunicador. Karen, dijo con voz clara, despeja mi agenda para las próximas 48 horas. Todas las llamadas, todas las reuniones. Luego necesito que emita una nueva credencial de seguridad, autorización Alpha Prime para el señor Nathaniel Rowe. Tendrá acceso ilimitado a todas las redes, bases de datos e instalaciones de Kensington con efecto inmediato. Operará bajo mi autoridad directa. No habrá preguntas ni retrasos. ¿Queda claro? Una voz tranquila y profesional respondió desde el altavoz. Entendido, señorita Kensington. ¿Hay algo más? Sí. Prepare la sala de estrategia auxiliar de esta planta y envíe un nuevo ordenador portátil seguro con bandeja de entrada. Ahora mismo, señorita Kensington. Renata apagó el intercomunicador y miró a Nate. La transformación había comenzado. Ya no era un conserje. Era un fantasma en su máquina. Un arma que ella apuntaba al corazón de su enemigo. La sala estratégica está al otro lado del pasillo, dijo, señalando la puerta. Es pequeña, insonorizada y tiene una línea de fibra directa a nuestros servidores. Trabajarás desde allí. El portátil tendrá todo lo que necesitas para empezar. Mi número de móvil personal estará en el escritorio. Solo responderás ante mí. Nate solo pudo asentir, con la mente dando vueltas. Sala de estrategia con autorización Alpha Prime. Había pasado de fregar suelos al santuario interior de la empresa en menos de 15 minutos. Unos momentos después llegó una mujer, Karen, con un corte de pelo severo y un comportamiento eficiente. Le entregó a Nate un pesado ordenador portátil negro y una tarjeta de acceso blanca sin nombre, solo con un chip dorado. No le miró a los ojos. Su profesionalidad era una máscara para lo que claramente era una curiosidad ardiente. Renata le condujo al otro lado del pasillo hasta una puerta que parecía un simple armario. Presionó el pulgar contra un escáner y la puerta se abrió con un clic, revelando una pequeña habitación con paredes de cristal. En el interior había un escritorio minimalista, una silla de respaldo alto y un único monitor del tamaño de una pared, actualmente apagado, y una pecera. Estaba expuesto a la vista de toda la planta ejecutiva. Adelante, dijo Renata simplemente. El tiempo corre. Nate entró y la puerta se cerró con un clic suave y definitivo detrás de él. Estaba solo. Colocó el portátil sobre la fría superficie del escritorio y lo abrió. Se inició al instante con un sencillo escritorio seguro. En el centro había un único icono. Archivo de Kensington. Respiró hondo. El familiar olor de los aparatos electrónicos nuevos. Un fantasma de su vida anterior. Sus dedos estaban callosos de empujar un cubo de fregona. Encontró el teclado. La memoria muscular seguía ahí. Hizo clic en el icono y apareció una pantalla de inicio de sesión. Pasó su nueva tarjeta. Acceso concedido. Todo el alma digital de Kensington Enterprises se abrió ante él. Registros financieros, correos electrónicos internos, propuestas de adquisición, archivos de personal. Era un océano de datos. Sabía que no podía buscar primero al traidor. Tenía que demostrar la trampa. Tenía que encontrar la cláusula venenosa en el acuerdo con Severus.
Navegó hasta la carpeta segura etiquetada como ACU. Abrió el archivo del contrato principal, un documento de más de 1000 páginas. No lo leyó. Fue directamente a los metadatos, al historial de revisiones. Vio los registros del equipo legal de Ranata, las negociaciones de ida y vuelta, y entonces lo vio. Una revisión externa, un archivo subido desde una dirección IP fuera de la red de Kensington. Estaba enmascarado, enrutado a través de un proxy en las Islas Caimán, pero la marca de tiempo estaba allí, hacía 2 semanas. A las 3:14 m, intentó acceder al paquete de carga sin procesar para rastrear su verdadero origen. Acceso denegado. Frunció el ceño. La autorización Alpha Prime debería haberle permitido entrar. Lo intentó de nuevo, bloqueado. Alguien había puesto una capa secundaria de encriptación no estándar en ese archivo específico. Un cerrojo digital. Era un movimiento de extrema paranoia o extrema astucia. Era la firma de Landon. La mente de Nate se aceleró. No podía romper el cifrado por delante. Necesitaba encontrar una puerta trasera. Comenzó a trazar un mapa de la arquitectura de la red, con los dedos volando sobre el teclado. No solo estaba mirando el esquema oficial, estaba buscando los defectos, los viejos caminos olvidados. A medida que los minutos se convertían en horas, su concentración era absoluta. El mundo fuera de las paredes de cristal se desvaneció. El conserje se había ido, el analista había tomado el control, pero entonces, una fuerte vibración en su bolsillo rompió su concentración. Su teléfono, con una foto de Lily sonriendo con un hueco entre los dientes, iluminó la pantalla. Su corazón se detuvo. Llevaba más de 2 horas en esa jaula de cristal. Se había olvidado de llamar. Respondió y su voz se suavizó al instante. Hola, cariño. Lo siento mucho. Me he retrasado en el trabajo. No pasa nada, papá. La voz de Lily se escuchó débil y cansada. La señora Gable, la vecina, me trajo sopa. ¿Vas a venir pronto a casa? No puedo esta noche, Lily Pad, dijo, con palabras que le parecían fragmentos de vidrio en la garganta. Tengo que trabajar un turno muy largo, un proyecto especial, pero estaré en casa tan pronto como pueda. Te lo prometo. De acuerdo, dijo ella con una decepción palpable, incluso a través del teléfono. No te olvides de revisar mi frasco. No lo haré, dijo él, con un nudo en el estómago. Miró la pequeña bolsa de plástico transparente que guardaba en su billetera. Dentro estaban las pastillas de Lily. Las contó de nuevo, aunque ya sabía cuántas eran. 4. 2 por la mañana, 2 por la noche, suficientes para 2 días. Las 48 horas no eran solo para Ranata, eran para Lily. Te quiero, papá. Yo te quiero más, cariño. Pórtate bien. Te llamaré por la mañana. Colgó y el silencio de la habitación volvió a invadirla, más pesado que antes. Miró el archivo cifrado en la pantalla y su determinación se endureció como el acero. Landon ya no era solo un rival en un juego corporativo, era el hombre que se interponía entre su hija y la medicina que necesitaba para vivir. Volvió a centrar su atención en el mapa de la red. Si Landon había protegido los datos con un cortafuegos, debía de tener alguna forma de acceder a ellos. Nate comenzó a buscar no el archivo, sino la clave. Empezó a cotejar los registros de acceso al servidor con la marca de tiempo de la subida. ¿Quién más había iniciado sesión en la red a las 3:14 p.m. hace 2 semanas? Encontró una coincidencia. Un único usuario, no una persona. Era una cuenta automatizada asociada a los sistemas de climatización y medioambientales del edificio. Era una cuenta fantasma, una reliquia de una antigua actualización del sistema, algo que nadie supervisaría jamás. Había accedido a la red durante exactamente 2 minutos. Había subido el archivo y luego se había desconectado. El traidor no solo le había dado información a Landon, le había dado una clave, una forma de entrar en las murallas del castillo disfrazado de aire acondicionado. Nate empezó a investigar los permisos de la cuenta del sistema de climatización. Eran mínimos, salvo por una anomalía evidente. Tenía acceso de lectura y escritura a un único directorio oscuro del servidor financiero, una carpeta llamada
Auditorías archivadas del segundo trimestre de 2018. No tenía sentido. ¿Por qué una unidad de aire acondicionado necesitaría acceder a registros financieros de hace años? Abrió la carpeta. Estaba llena de miles de informes de auditoría antiguos y aburridos, datos inútiles, un vertedero digital. Pero Nate no estaba mirando los archivos en sí. Estaba mirando el espacio negativo. Ordenó el directorio no por nombre, sino por tamaño de datos. La mayoría de los archivos eran pequeños, entre 100 y 200 kilobytes, pero uno de ellos era diferente. Tenía 150 megabytes. Un archivo de auditoría no debería ser tan grande. Era una ballena escondida en un banco de pececillos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió el archivo. No era un informe de auditoría. Era un paquete de datos comprimido y encriptado. Un troyano oculto a plena vista. Ejecutó un algoritmo de descifrado. Tardó 10 agonizantes minutos, con la barra de progreso en la pantalla avanzando lentamente. Luego terminó. Se abrió una carpeta que contenía un único elemento, un archivo de video. Hizo clic en reproducir. El monitor del tamaño de una pared cobró vida. Mostraba un video granuloso, grabado de forma encubierta, de un hombre sentado en una oficina con poca luz, dando la espalda a la cámara. Estaba hablando con alguien por el altavoz del teléfono. Nate reconoció la voz al otro lado del teléfono al instante. Era Landon y el hombre de la silla, aquel cuyo rostro estaba oculto en la sombra. Nate reconoció su silueta. Reconoció el caro reloj que llevaba en la muñeca. Era Arthur Clemens, el mentor de Renata, el miembro más veterano y de mayor confianza de su junta directiva. Nate se quedó mirando la pantalla, invadido por un frío temor. El problema no era solo un traidor. El traidor era el hombre en quien Renata más confiaba en el mundo. Y la trampa no era solo para su empresa, era para ella personalmente. A Nate se le heló la sangre. Sintió un mareo vertiginoso como si el suelo de la torre de 80 pisos se hubiera derrumbado. Arthur Clemens había visto el retrato del hombre en el vestíbulo, un patriarca de cabello plateado que sonreía benévolamente junto al padre de Renata. La placa debajo decía: un titán de la industria, un mentor, un amigo. Y ahí estaba él, en una grabación secreta, traicionando con calma a la mujer que lo consideraba parte de su familia. Nate se obligó a concentrarse y su mente analítica se puso en marcha para reprimir la oleada de conmoción. Rebobinó el video y subió el volumen. El audio estaba ligeramente amortiguado, pero era lo suficientemente claro. La transferencia final se realizará a la cuenta de depósito en Zurich una vez que se firme la adquisición. La voz de Landon dijo: Tiny, por el altavoz, ¿estás seguro de que no se echará atrás? Arthur Clemens se movió en su silla, con el rostro aún en sombra. Renata es orgullosa. Considera este acuerdo con Severus como su propia jugada brillante, una forma de salir finalmente de la sombra de su padre. No se echará atrás. Su orgullo no se lo permitirá. Y la junta directiva es mía, dijo Clemens, con una escalofriante falta de emoción en su voz. Confían en mí. Cuando llegue el momento, les aconsejaré que la compra por parte de su empresa es el único paso lógico para salvar su inversión de la imprudente maniobra de Renata. Votarán conmigo. Perfecto, ronroneó Landon. Su legado, mi empresa y su cómoda jubilación. Es casi poético. Nate apretó los puños. Todo estaba allí. El motivo, el método, la arrogancia sobrecogedora de la traición. No se trataba solo de negocios. Era un parricidio, la destrucción deliberada y calculada de un legado por parte del hombre encargado de protegerlo. Su primer instinto fue guardar el archivo. Sabía cómo funcionaba esto. Una huella digital como esta era un riesgo. En cuanto Landon o Clemens sospecharan de una filtración, este video sería borrado de forma remota en cuestión de segundos. Rápidamente copió el archivo en una partición cifrada del disco duro del portátil y luego creó una segunda copia de seguridad en una tarjeta micro SD que encontró en uno de los cajones del escritorio. Deslizó la pequeña tarjeta en el bolsillo oculto de su cartera, justo al lado de la bolsita con las últimas 4 pastillas de Lily.
La prueba y la motivación, una al lado de la otra. Ahora venía la pregunta más difícil. ¿Cómo podría enseñárselo a Renata? Se imaginó acercándose a ella y diciéndole, el hombre al que consideras un segundo padre está conspirando para destruirte. Ella podría derrumbarse, podría enfadarse y acusarle de falsificar las pruebas. Una traición tan profunda desafiaba la lógica. Era una herida emocional y presentarla de forma clínica podría ser desastroso. Necesitaba más. Necesitaba datos fríos y contundentes que respaldaran el video. Tenía que construir un caso tan sólido, tan irrefutable, que su mente se viera obligada a aceptar la verdad antes de que su corazón tuviera la oportunidad de rechazarla. Volvió a centrar su atención en los flujos de datos. El video le proporcionaba todo lo que necesitaba. Palabras clave. Cuenta en Zurich, Clemens. Comenzó una nueva búsqueda específica. Ya no era una caza a ciegas, sino un ataque quirúrgico. Se sumergió en los registros cifrados de transacciones internacionales de los últimos 6 meses. Las horas pasaron volando. El cielo fuera de la ventana comenzó a aclararse, pasando de un negro azabache a un púrpura amoratado y luego a un gris pálido y brumoso. La ciudad se despertaba, pero Nate no había dormido. Impulsado por el café rancio de una máquina que Karen había dejado fuera de su puerta y la ira cruda y ardiente en sus entrañas, trabajó. Encontró el rastro. Era brillante en su sutileza. Una serie de pequeños pagos autorizados de la División Internacional de Kensington a una docena de empresas ficticias diferentes por servicios de consultoría. A partir de ahí, el dinero se agrupaba y se redirigía, se blanqueaba a través de un laberinto de cuentas hasta que todo acababa en una única cuenta de depósito fuertemente encriptada en Zúrich. La cuenta estaba registrada a nombre de una entidad ficticia llamada Argus Holdings. Nate buscó información sobre Argus Holdings. Era un callejón sin salida, completamente anónimo. Pero no necesitaba ver el nombre de la cuenta. Tenía el video. Ahora tenía toda la arquitectura financiera de la traición trazada. Justo cuando estaba documentando la ruta final de la transacción, un movimiento en el pasillo le llamó la atención. Arthur Clemens pasaba por delante de su oficina acristalada, con una taza de café en la mano y una sonrisa paternal en el rostro mientras saludaba a otro ejecutivo. Se detuvo un momento y su mirada se posó en la oficina acristalada. Vio a Nate dentro, encorvado sobre el portátil, un conserje extrañamente fuera de lugar. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. La sonrisa de Clement no se alteró. Le hizo a Nate un pequeño gesto con la cabeza, casi imperceptible, un gesto de reconocimiento condescendiente, del tipo que un rey podría hacer a un mozo de cuadra. Luego continuó por el pasillo y desapareció en su magnífica oficina de esquina. Nate sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El anciano no tenía ni idea. Estaba mirando a su propio verdugo y ni siquiera lo sabía. La arrogancia despreocupada, la absoluta certeza de que era intocable, solidificó la determinación de Nate. No podía esperar. No podía arriesgarse a que Clemens o Landon sospecharan. Miró el reloj del monitor. Eran las 7:15 m. El reloj de 48 horas había avanzado un tercio. Pasó la siguiente hora recopilando sus hallazgos en un único archivo seguro. Comenzó con un sencillo diagrama de flujo que mostraba el rastro del dinero desde Kensington Enterprises hasta Argus Holdings. Adjuntó los registros de transacciones, los datos del servidor y la prueba de la puerta trasera del sistema de climatización. Y al final incrustó el archivo de video, la última pieza devastadora del rompecabezas. Miró el paquete terminado. Era una bomba digital. Cogió el teléfono de la mesa, la línea directa con la oficina del director general. Sabía que esa llamada lo cambiaría todo. Destrozaría el mundo de Renata y sería el comienzo de su salvación o el acto que sellaría su destino. Respiró hondo y marcó. Ella respondió al primer tono, con voz alerta y aguda, como si tampoco hubiera dormido. ¿Qué tienes? La voz de Nate era baja y firme, ocultando la tormenta que se desataba en su interior. Lo tengo. Todo. El traidor, el mecanismo,
Las pruebas. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero tienes que verlo en persona y prepararte. Es peor de lo que imaginas. Se produjo un pesado silencio en la línea durante un instante. Luego volvió la voz de Ranata, desprovista de toda emoción. Mi oficina en 5 minutos. La línea se cortó. Nate cogió el portátil, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Sacó la tarjeta micro SD de su cartera y la pegó con cinta adhesiva al interior de su cinturón. Un reflejo paranoico de una vida que creía haber dejado atrás. Nunca vayas a una reunión sin un seguro. Salió de la oficina acristalada y recorrió la corta distancia que le separaba de la suite del director general. Las miradas curiosas de los ejecutivos madrugadores seguían cada uno de sus movimientos. Ya no era solo una anomalía. Era un hombre a punto de reunirse con la reina y todos sabían que se avecinaba un veredicto. Karen, la asistente de Ranata, montaba guardia fuera de la puerta de la oficina. Su máscara profesional estaba firmemente colocada, pero sus ojos delataban un destello de intensa curiosidad mientras le abría la puerta sin decir palabra. Ranata estaba de pie junto a la enorme ventana, una silueta contra el brillante sol matutino que inundaba la ciudad. No se volvió cuando él entró. «Enséñamelo», ordenó con voz monótona. Nate se dirigió a la mesa de conferencias situada en el centro de la sala y conectó el portátil al gran monitor de la pared. No empezó con el video. Empezó con los datos. Tenía que construir la jaula antes de revelar al monstruo. La vulnerabilidad del acuerdo con Severus es intencionada, comenzó Nate, con voz tranquila y serena. Mostró el diagrama de flujo que había creado. Es parte de un ataque doble. La primera parte es financiera. Le guió a través del laberinto de transacciones, con palabras precisas y clínicas. Le mostró el dinero que salía de su empresa, se lavaba a través de sociedades ficticias y se depositaba en la cuenta de Zurich. Señaló las lagunas contables específicas que se habían aprovechado, las puertas traseras digitales que se habían utilizado. Habló el lenguaje de su pasado, un lenguaje de números, patrones y engaños. Ranata observaba, con expresión indescifrable y postura rígida. Procesaba los complejos datos a una velocidad aterradora, su aguda mente absorbiendo cada detalle. Era una general que veía los planes de batalla del enemigo por primera vez. «Es una obra maestra del fraude», dijo con voz grave. «Sutil, paciente, casi invisible, pero solo es dinero. El verdadero ataque es la cláusula Cerberus. Ese es el golpe mortal», coincidió Nate. «El rastro del dinero es el pago por la información que hizo posible el golpe mortal. La información tenía que provenir de alguien de dentro, alguien con acceso a todo, alguien en quien confías». Ranata finalmente se apartó de la ventana y lo miró fijamente a los ojos. «Dijiste que sabías quién era. ¿Quién es Argus Holdings? ¿Quién es mi traidor?» Era el momento. Nate respiró lentamente. «El nombre de la cuenta es una tapadera», dijo en voz baja. «Pero yo no necesitaba un nombre. Encontré su confesión». Minimizó las hojas de cálculo y la pantalla se quedó en negro durante un segundo. Su mano se cernió sobre el archivo de video. «Lo que estás a punto de ver», comenzó a decir, pero se detuvo. No había forma de suavizarlo. Simplemente hizo clic en reproducir. El video, granuloso y encubierto, llenó la pantalla. El sonido de la voz de Landon Valerius, engreída y triunfante, llenó la silenciosa oficina, seguido por el tono tranquilo y mesurado de Arthur Clemens. Nate no miró el video. Miró a Ranatada. Durante los primeros segundos, su expresión fue de confusión. Luego, al reconocer la voz, su máscara de autoridad no solo se resquebrajó, sino que se desintegró. El color desapareció de su rostro, dejando su piel tan pálida como el mármol de su escritorio. Un temblor sutil, casi imperceptible, comenzó en su mano izquierda. Sus ojos, abiertos por la incredulidad, se quedaron pegados a la pantalla, con el cuerpo completamente inmóvil, como si un solo movimiento fuera a hacerla añicos. Escuchó al hombre al que llamaba su mentor, el hombre que había estado al lado de su padre durante 30 años, describir con calma y metódicamente su destrucción. Le oyó llamarla orgullosa,
Imprudente. Le oyó conspirar para robar el legado de su padre. Cada palabra era un nuevo corte que desmantelaba los cimientos de su mundo. Cuando terminó el video, la pantalla se quedó en negro, pero el silencio que dejó atrás era ensordecedor. Renata se quedó paralizada durante un minuto entero, con la mirada fija en el monitor en blanco, sin ver nada. Nate no habló, no se movió. Solo esperó, dándole espacio para navegar por los restos de su confianza. Finalmente ella parpadeó. Una vez, dos veces. Respiró entrecortadamente, la primera señal de que estaba volviendo a su cuerpo. Su mano, que había estado temblando, se cerró en un puño apretado y blanco. La conmoción en sus ojos fue sustituida lentamente por otra cosa, algo más duro, más frío, una ira ardiente y dura como el diamante. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de Nate. La vulnerabilidad había desaparecido, encerrada tras un muro de acero puro. Esa serpiente, susurró, con la voz ronca por un dolor tan profundo que era casi inaudible. Esa serpiente desagradecida y traicionera. Caminó hacia su escritorio con movimientos rígidos y se sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal. Lo bebió de un trago largo y constante. Cuando dejó el vaso, el sonido fue lo único que rompió el silencio. Durante 30 años, comió en la mesa de mi padre. Dijo, más para sí misma que para Nate. Me abrazó en el funeral de mi padre y juró que me ayudaría a proteger su legado. Miró a Nate con una nueva y peligrosa luz en los ojos. Y todo este tiempo ha estado planeando reducirlo todo a cenizas. Volvió al monitor, con una concentración absoluta. La víctima había desaparecido. La directora general había vuelto. Ya no se trataba solo de la empresa. Era algo personal. No solo me había traicionado a mí, traicionó a mi padre. Traicionó su memoria. Miró de la pantalla oscura a Nate y por primera vez él no era solo un activo o una anomalía. Era la única persona en la sala en la que ella sabía con certeza que podía confiar. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Me han tendido una trampa, Nate, dijo, y su nombre le sonó extraño, y sin embargo, perfectamente natural en sus labios. Landon y Arthur. Esperan que caiga en ella el viernes como un cordero al matadero. Sus labios esbozaron una sonrisa que no contenía calidez, solo la promesa de venganza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz baja y letal. ¿Cómo los reducimos a cenizas? Nate había estado esperando esa pregunta. Había estado pensando en ello toda la noche. La venganza no era suficiente. Tenía que ser poética, tenía que ser completa. Nos han entregado el arma, dijo Nate, endureciendo el tono de voz. El contrato de Severus. No cancelamos el trato. No huimos de la trampa. Se acercó al monitor, con un plan cristalizándose en su mente, audaz y terriblemente arriesgado. Dejamos que la activen, pero cuando las fauces se cierren, nos aseguraremos de que sean ellos los que queden atrapados dentro. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Renata. La conmoción se había desvanecido, dejando atrás la fría y clara concentración de un depredador. Dime, dijo ella, con voz grave y autoritaria. Nate se acercó, con la adrenalina agudizando sus pensamientos hasta convertirlos en una punta afilada. La trampa de Landon y Arthur es perfecta, comenzó. Pero tiene un punto débil, su arrogancia. Creen que estás reaccionando a una amenaza comercial, por lo que están preparados para una jugada comercial. Esperan que canceles el acuerdo, intentes renegociarlo o incluso que los demandes. Lo que no esperan es que firmes a sabiendas su contrato amañado. Porque sería un suicidio, replicó Renata. Solo si es su contrato, dijo Nate. Tenemos que modificarlo. Añadimos nuestra propia cláusula, una cláusula de protección recíproca, algo tan oculto en la jerga legal que un hombre convencido de su propio genio no se molestará en leerlo. Empezó a dar vueltas, con el fantasma de su antigua vida apoderándose por completo de él. La cláusula establecerá que si la disposición de compra apalancada se activa en circunstancias consideradas fraudulentas o conspirativas por un árbitro independiente, entonces el contrato no solo será nulo,
sino que todos los activos de la parte iniciadora, Valerius Dynamics, utilizados como garantía para el intento, se perderán a favor de Kensington Enterprises como indemnización por daños y perjuicios. Ranara abrió mucho los ojos al comprender la audacia del plan. ¿Quieres utilizar su trampa para arruinarlos? Quiero usar su trampa para aniquilarlos, la corrigió Nate. Landon utilizó una cláusula oculta para robarme el trabajo de toda mi vida. Es hora de devolverle el favor. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por el rostro de Renata. Era la primera sonrisa genuina que Nate había visto en ella, y era aterradora. Me gusta, dijo. Es cruel, poético, pero imposible. Mi asesor jefe, Robert, tendría que redactarlo. Es leal, pero forma parte del sistema que controla a Arthur. En cuanto le pidamos que redacte una cláusula así, Arthur sabrá que algo va mal. Entonces no utilizaremos a Robert, dijo Nate. Renata se detuvo, pensativa. Una mirada de determinación se apoderó de su rostro. Se acercó a su escritorio, cogió su teléfono personal y se puso a buscar entre los contactos. Hay una persona, dijo, más para sí misma que para él. Es la única en la que mi padre confiaba ciegamente. Está jubilada, pero quemaría el mundo por mi familia. Pulsó el botón de llamada. Evelyn, dijo, cambiando el tono de su voz, que perdió parte de su dureza y adquirió un tono de respeto y calidez. Soy Ranada. Estoy bien. Sí, escucha. Te necesito aquí, en mi oficina. Es una emergencia de máxima importancia. No, no puedo explicártelo por teléfono. Por favor, Evelyn, no se lo pediría si no fuera porque ella estaba al teléfono. El teléfono de Nate vibró. Era un mensaje de su vecina, la señora Gable. Hola, Nate. Lily parece un poco caliente, decía. Le duele la cabeza. Solo quería avisarte. La sangre de Nate se heló. Lily tenía fiebre. Una simple fiebre no era algo sencillo. Era una señal de advertencia de que su organismo estaba luchando contra algo que no podía manejar. El preludio de episodios de dolor debilitante que la dejaban postrada en cama. Las 4 pastillas que tenía en la cartera de repente le parecieron 4 granos de arena. Tenía que resolver esto. Necesitaba el dinero que Renata le había prometido. Lo necesitaba ya. Estaba escribiendo una respuesta cuando Renata colgó. Ella vio la expresión de su rostro, el cambio repentino de maestro estratega a padre aterrorizado. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con voz aguda pero no desagradable. Mi hija, dijo Nate con voz tensa, no se encuentra bien. Puedo enviar a mi médico personal. Ranatada se ofreció inmediatamente. Es el mejor de la ciudad. Puede estar en su apartamento en 30 minutos. Nate se quedó atónito ante la oferta, pero negó con la cabeza. No, gracias, pero no. No quiero que se vea involucrada en esto. Solo necesito ver cómo está. Llamó al teléfono de Lily. La señora Gable respondió. Podía oír el débil llanto de Lily de fondo. Se le partió el corazón. Solo es un poco de fiebre, querida, dijo amablemente la señora Gable. Pero te está buscando. Lo sé, dijo Nate, cerrando los ojos e intentando aparentar calma. No sentía nada. ¿Puede darle una de las pastillas del frasco que está en la encimera? Solo una, y asegúrese de que beba mucha agua. Llegaré a casa tan pronto como pueda. Colgó el teléfono, sintiéndose completamente impotente. Estaba de pie en una habitación que valía más de lo que podría ganar en 1000 vidas, planeando un contraataque corporativo mientras su hija estaba enferma y asustada a kilómetros de distancia. Llegará en una hora, dijo Renata en voz baja, devolviéndolo al presente. Ella había escuchado la conversación y por un momento el multimillonario director ejecutivo desapareció, sustituido por una mujer que entendía la mirada de miedo en sus ojos. La alianza entre ellos se profundizó en ese momento de silencio y humanidad compartida. Una hora más tarde, Evelyn Reed entró en la habitación. Era una mujer de unos 60 años con unos penetrantes ojos azules, un corte de pelo muy marcado y una presencia que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Saludó a Renata con un abrazo cálido pero preocupado y luego dirigió su mirada analítica a Nate. Renata hizo las presentaciones.
Evelyn, este es Nate Rowe. Es el hombre que nos va a ayudar a salvar esta empresa. Nate, esta es Evelyn Reed. Es la mujer que nos va a proporcionar las armas. Durante las 2 horas siguientes, los tres se convirtieron en un consejo de guerra. Nate reprodujo el video. La reacción de Evelyn fue una furia silenciosa y ardiente. Arthur susurró, sacudiendo la cabeza. Después de todos estos años, pero su ira pronto dio paso a la concentración de una abogada. Nate expuso la trampa financiera y Evelyn inmediatamente comenzó a formular la contraofensiva legal. Tiene razón, dijo Evelyn, con los ojos brillantes de fuego intelectual. La belleza de la cláusula de Landon es su ambigüedad. La utilizaremos. Redactaremos una cláusula de indemnización recíproca. La envolveremos en una cláusula estándar sobre el arbitraje de terceros y el cumplimiento normativo. Parecerá una tediosa pero necesaria tarea administrativa por nuestra parte. Arthur lo aprobará sin pensarlo 2 veces. Es un financiero, no un abogado especializado en contratos. No verá los colmillos hasta que le estén clavando en la garganta. Funcionó. Un trío perfecto de finanzas, derecho y estrategia. Evelyn dictó el lenguaje letal preciso. Nate lo sometió a pruebas de presión, asegurándose de que fuera un reflejo perfecto de la trampa de Landon. Renata proporcionó la supervisión despiadada, recortando cada palabra innecesaria, haciéndolo lo más conciso y letal posible. Al mediodía estaba listo. Una sola página repleta de texto. Parecía completamente inocuo. Era el documento más peligroso que Nate había visto jamás. Evelyn lo imprimió. Ahí está, dijo con sombría satisfacción. El caballo de Troya. Renata tomó el documento, con expresión fría y decidida. El reloj de la pared marcaba las 12:15 p.m. El tiempo se agotaba. Arthur se reunirá con Landon para almorzar mañana a la 1:30, dijo Renata, dirigiendo la mirada a Nate. Es su confirmación definitiva antes de la firma del viernes. Tenemos menos de 24 horas para asegurarnos de que Arthur acuda a esa comida con su papel en el maletín, creyendo que es idea suya. La pregunta flotaba en el aire, pesada y aguda. ¿Cómo se convence a un maestro de la manipulación para que lleve voluntariamente su propia sentencia de muerte a una reunión? No podemos presionarlo, dijo Nate, con la mente ya elaborando la estrategia. Si le proponemos una enmienda, sospechará. El cambio tiene que venir de él. Tiene que pensar que es idea suya para proteger el plan. Renata se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Aprovecha su arrogancia. Hazle creer que me está engañando. Exacto, confirmó Nate. Provocamos un incendio y luego le entregamos el extintor que queremos que utilice. Le filtraremos una información. Le haremos creer que se ha descubierto un defecto diferente y mucho más obvio en el contrato. Una pista falsa. Evelyn lo entendió inmediatamente. Una lenta sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Provocamos el pánico. Hacemos creer que el equipo de Renata finalmente ha encontrado una laguna y está a punto de echar por tierra el acuerdo. Él intervendrá para hacerse el héroe y solucionar el problema, manteniendo intacto su calendario. El plan era audaz, un acto de equilibrismo sin red de seguridad. Requería una ejecución perfecta y nervios de acero. Así es como lo haremos, dijo Nate, tomando el mando. Explicó el plan. Redactaría un memorándum en el que detallaría un defecto plausible, pero en última instancia inofensivo, un supuesto conflicto con una nueva y oscura normativa bancaria de la UE que podría retrasar la transferencia de fondos offshore. Sería una pesadilla técnica que amenazaría con atascar el acuerdo en trámites burocráticos durante meses. Renata dejaría entonces accidentalmente una copia impresa de este memorándum en una mesa del salón ejecutivo, un lugar por el que sabía que Arthur pasaba todas las tardes. Lo encontrará, dijo Nate con certeza. Es un espía en su propia casa. Busca rumores y secretos. No podrá resistirse. Y cuando venga a avisarme de este fallo, preguntó Renata. Tú desempeñas tu papel, le indicó Nate. Estás aterrado, furioso con tu equipo legal por haberlo pasado por alto. Estás a punto de llamar a Landon para posponerlo todo. Arthur no puede permitir que eso suceda.
Desbarataría todo su plan. Exigirá una solución inmediata. Y esa solución, terminó Evelyn, tocando la única y letal página que habían redactado, será esta. Yo seré la consultora externa que trajiste para manejar la crisis. Lo presentaré como la forma más sencilla y limpia de tapar el agujero que dejó la trampa. Durante el resto del día, una energía silenciosa y tensa llenó la planta 81. Nate redactó el memorándum falso, llenándolo de jerga legal densa, aterradora, pero en última instancia vacía. A las 4:06 p.m. en punto, Ranada atravesó la sala ejecutiva, se sentó durante 2 minutos con una taza de té y salió, dejando atrás el documento como si lo hubiera olvidado en su prisa. Lo observaron desde su oficina mediante una discreta cámara de seguridad. 20 minutos más tarde, Arthur Clemens entró tranquilamente. Se sirvió una copa y recorrió la sala con la mirada. Lo vieron fijarse en el expediente y mostrar un destello de interés. Miró a su alrededor y luego lo cogió con naturalidad, guardándolo en su propia carpeta de cuero. Había mordido el anzuelo. El resto de la noche fue una larga y agonizante espera. Nate intentó trabajar para rastrear otras conexiones, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Lily, esperando que una sola pastilla fuera suficiente para mantener a raya la fiebre. El silencio se rompió finalmente a las 9:00 am de la mañana siguiente. La voz de Karen se escuchó por el intercomunicador de Renata. El señor Clemens está aquí. Dice que es urgente. Hágalo pasar, dijo Renata, imitando a la perfección una voz tensa por la ansiedad. Arthur entró, con el rostro marcado por una profunda preocupación. Levantó el memorándum falso. Renata, tenemos un problema grave. La representación ha comenzado. Renata fingió sorpresa, luego furia. Golpeó la mesa con la mano. Gritó a su equipo legal, ausente. Habló de cancelar la firma. Nate, en su papel de analista junior, permaneció en silencio en un rincón de la habitación, con aspecto aterrorizado. No, no, eso es demasiado drástico, dijo Arthur, con voz tranquila y tranquilizadora. Exactamente como Nate había predicho. El pánico es lo que quiere Valirias. Solo tenemos que cerrar esta laguna jurídica. Una pequeña enmienda debería bastar. No hay tiempo, espetó Renata. La firma es mañana. Siempre hay tiempo para encontrar una solución, dijo Arthur con suavidad. En ese momento, como si fuera una señal, Karen anunció la llegada de Evelyn Reed. Evelyn entró con aire profesional. Escuchó mientras Renata y Arthur le explicaban el problema. Revisó el memorándum falso, frunciendo el ceño con concentración. Nate observó a Arthur. El anciano estaba completamente absorto en su papel de mano firme, el sabio consejero que calmaba a la mujer histérica. No tenía ni idea de que era un títere en una obra escrita para él. El analista tiene razón, dijo Evelyn, asintiendo con la cabeza a Nate. Es un pequeño inconveniente desagradable, pero Arthur tiene razón. Se puede solucionar. Sacó una sola página de su maletín. Me tomé la libertad de redactar un texto estándar de indemnización que debería resolver el conflicto normativo de la UE. En realidad es un texto estándar, pero es claro y evita todo el problema. Refuerza nuestra posición. Le entregó la página a Arthur. Era su caballo de Troya. Arthur la leyó. Nate contuvo la respiración. Vio cómo los ojos del anciano recorrían los densos párrafos. Buscaba frases sobre la cancelación del acuerdo o el cambio de las condiciones de pago. No buscaba una cláusula de responsabilidad recíproca envuelta en el lenguaje del cumplimiento normativo. Solo veía lo que quería ver, una solución rápida y elegante que mantenía su plan según lo previsto. Esto parece perfectamente adecuado, anunció Arthur, con un alivio palpable. Estaba orgulloso de sí mismo. Había evitado la crisis. De hecho, es excelente, sencillo, claro. Se volvió hacia Renata. Déjame encargarme de esto. Voy a reunirme con Landon para almorzar. Le presentaré esto como una pequeña revisión final por nuestra parte. Una formalidad. Lo firmará sin pensarlo 2 veces. Guardó la página en su maletín y lo cerró con un satisfactorio clic.
Acababa de guardar bajo llave el arma de su propia destrucción. Después de que se marchara, los tres se quedaron en silencio, mientras la tensión residual se disipaba lentamente de la habitación. Había funcionado. Había funcionado a la perfección. Ranata se hundió en su silla y exhaló un largo y entrecortado suspiro. Miró a Nate con una mezcla de asombro e incredulidad en los ojos. «Hace solo 2 días eras un fantasma que fregaba mis suelos», dijo en voz baja. «Ahora eres tú quien mueve los hilos de los hombres más poderosos de esta ciudad». El cumplido no surtió efecto. El teléfono de Nate vibró con otro mensaje de la señora Gable. «La fiebre ha subido un poco. Te pide que vuelvas». Sacó su cartera y se quedó mirando las 3 pastillas que le quedaban. La victoria le parecía vacía, algo lejano. El mundo real, el que importaba, estaba a kilómetros de distancia y se le escapaba de las manos. Levantó la vista hacia el multimillonario director ejecutivo, con el peso de su realidad presionándole. «Solo soy un padre», dijo, con una voz apenas audible, tratando de ganar más tiempo para su hija. El aire en la oficina de Ranata estaba cargado de un silencio tenso y controlado. Ahora eran un centro de mando. Los tres, Nate, Ranata y Evelyn, observando una pequeña tableta discreta sobre la mesa de conferencias. En la pantalla se veía una transmisión de audio en directo representada por una simple forma de onda fluctuante. Se estaba llevando a cabo una operación de vigilancia de alto riesgo orquestada por el jefe de seguridad de Ranata. Un diminuto micrófono camuflado como un gemelo en el uniforme de un camarero de confianza era su único oído en la reunión más importante de la ciudad. Escuchaban el tintineo de los cubiertos, el murmullo del restaurante. Las 24 horas les habían parecido una eternidad y al mismo tiempo nada. «Arthur parece estar disfrutando de su langosta», Evelyn comentó secamente, tratando de romper la tensión. Nate no estaba escuchando la charla trivial. Intentaba borrar de su mente la imagen del rostro pálido de Lily. Cada minuto que pasaba era un minuto que no estaba con ella. Confiaba en la señora Gable, pero la confianza no podía bajar la fiebre. En ese momento sonó su teléfono. Un sonido agudo y penetrante que los hizo saltar a los tres. El identificador de llamadas decía Escuela Primaria Northwood. Su corazón se hundió. Era la enfermera de la escuela. «Señor Rowe», dijo una voz preocupada. «Soy Sharon, de Northwood. La fiebre de Lily ha subido mucho. Está un poco desorientada y pregunta por usted. Creo que debe venir a recogerla». El mundo se redujo al sonido de esa voz. Los acuerdos multimillonarios, el espionaje corporativo. Todo se evaporó. Su hija estaba enferma y asustada, y él no estaba allí. «Voy para allá», dijo con voz ronca. Ya estaba de pie, cogiendo su chaqueta, con la mente sumida en un caótico torbellino de logística. Podía coger un taxi y llegar en 30 minutos, pero ¿y luego qué? No podía permitirse una visita a urgencias. No sin seguro. Nate. La voz de Ranata cortó su pánico. Ella también estaba de pie. «Ve. Nosotros nos encargaremos de esto». Miró de la tableta la misión que estaba a punto de completar, a la puerta. Estaba indeciso. Era el único que entendía realmente posible de la mentalidad de Landon. El único que sabría con certeza si estaba picando el anzuelo. «No puedo», dijo. Las palabras le sabían a ceniza. «Tenemos que escuchar esto». Ranara observó la agonía en su rostro, la elección imposible que lo estaba destrozando. Una decisión se formó detrás de sus ojos azul acero. Cogió su teléfono personal y marcó. «Dr. Alistair, soy Ranara Kensington. Tengo una emergencia. Necesito a su mejor equipo de pediatría. No solo a usted, a todo el equipo. La unidad móvil de diagnóstico, todo. Le enviaré una dirección. Quiero que estén allí en 20 minutos». «No, no es para mí. Es para la hija de la persona más importante de mi empresa. No escatime en gastos». Colgó y miró directamente a Nate. Su voz era firme, sin dejar lugar a discusiones. «Mi equipo médico está de camino a su apartamento. Ellos la cuidarán. Tendrán todo lo que ella necesite. Déjeme encargarme de esto, Nate. Usted y yo tenemos otra batalla que librar ahora mismo. Déjeme luchar por su hija para que usted pueda luchar por nosotros».
Las lágrimas brotaron en los ojos de Nate. Durante 6 años, había estado completamente solo, luchando por Lily con nada más que sus propias manos. Ahora, en las circunstancias más inverosímiles, esta mujer formidable y poderosa estaba utilizando su imperio para proteger a su hija. Gracias, susurró, con palabras que se quedaban cortas. Ahora somos socios, dijo ella simplemente. Cuidamos de los nuestros. Como si fuera una señal, el audio de la tableta cobró vida con un crujido. La voz de Arthur, suave y avuncular, se escuchó con claridad. Un pequeño asunto administrativo, Landon. Los abogados de Renata están en pánico por una normativa de la UE. Esto solo lo aclara. Una formalidad, en realidad. Hubo una pausa. Nate, Renata y Evelyn se inclinaron, conteniendo la respiración. Oyeron el susurro del papel. La risa de Landon, arrogante y desdeñosa, llenó el altavoz. Sus abogados están entrando en pánico. Bien, déjalos. Sinceramente, Arthur, me sorprende que no se haya derrumbado por completo. Bien, lo que sea necesario para que firme el viernes. Dile a su gente que lo añada al borrador final. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Lo había picado. El anzuelo, el sedal, el plomo. La trampa estaba tendida. Estaban a punto de desconectar la transmisión cuando la voz de Landon volvió a oírse. Esta vez más baja, más conspiradora. Está tan centrada en Severus que se ha olvidado por completo de su verdadera vulnerabilidad. Incluso si algo sale mal con este acuerdo, cosa que no sucederá, el protocolo Argent acabará con ella a finales de mes de todos modos. Nate y Renata se miraron a los ojos. Una fría ola de pavor se apoderó de su victoria. ¿El protocolo Argent? La respuesta de Arthur fue una risa ahogada. Un fuego a la vez, muchacho. Un fuego a la vez. Ahora hablemos de ese paquete de opciones sobre acciones que me prometiste. La conversación cambió de tema, pero la mente de Nate seguía bloqueada. Argent. La palabra significaba plata. O podía referirse a Argentina. O podía ser un nombre en clave, una segunda bomba. Habían gastado toda su energía desactivando la bomba que podían ver, solo para descubrir que había otra escondida en algún lugar del edificio, haciendo tic-tac. La reunión almuerzo terminó. La transmisión se cortó. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El teléfono de Renata vibró. Leyó el mensaje y miró a Nate, con una pequeña expresión de alivio en el rostro. Mi equipo está con Lily. Tiene fiebre alta, pero está estable. Se están encargando de todo. Nate asintió, sintiendo cómo una parte del peso se le quitaba de encima, pero inmediatamente fue sustituido por otro. El protocolo Argent. Renata se volvió hacia él con expresión sombría, sin rastro alguno de su anterior victoria. Hemos tendido la trampa. Ahora nos quedan menos de 24 horas para la firma, dijo con voz baja e intensa. Y tenemos que averiguar qué demonios es el protocolo Argent antes de que nos explote en la cara. El breve momento de alivio en la sala fue un espejismo que se evaporó rápidamente para revelar el paisaje desolador y aterrador de una nueva amenaza. Argent, la palabra quedó suspendida en el aire, un nombre en clave para su potencial destrucción. Empezad una búsqueda, ordenó Renata, con voz que recuperaba su tono duro. Rastreo completo de la red, todos los documentos, todos los correos electrónicos, todos los informes financieros. Quiero todo lo que contenga la palabra Argent. Karen, conectada a través del altavoz, transmitió inmediatamente la orden al equipo de seguridad de datos de la empresa. Nate, sin embargo, ya estaba negando con la cabeza, con la mente acelerada en otra dirección. No estará aquí, dijo, pensando en voz alta. Landon construyó esta trampa. El núcleo no estará en vuestros servidores. Es un ataque externo. La palabra en sí misma tiene que ser una pista. Algo de su pasado. Cerró los ojos y se obligó a retroceder en el tiempo, a una época de ambición compartida y traición final. De vuelta a una oficina abarrotada, pizarras cubiertas de ecuaciones, la energía frenética de la creación. Landon estaba obsesionado con los nombres en clave extraídos de la mitología y la historia. Cerberus, el guardián del inframundo, y Argent. El recuerdo le golpeó como un rayo.
tan agudo y claro que le hizo jadear. Argent, susurró, abriendo los ojos de golpe. El proyecto Argent. Era el nombre que le habíamos dado al algoritmo de modelado predictivo que estaba diseñando. Era el trabajo de mi vida. Miró a Renata, y el peso repugnante de la traición lo golpeó de nuevo. Era el algoritmo que me robó el día que me tendió la trampa. No solo construyó su empresa sobre mi trabajo, lo está utilizando como arma para destruir la tuya. Evelyn parecía sombría. ¿Qué hace? Este algoritmo fue diseñado para predecir la volatilidad, explicó Nate, con voz baja e intensa. Analiza millones de puntos de datos por segundo, tendencias del mercado, noticias, incluso la opinión en las redes sociales, para encontrar patrones de inestabilidad antes de que se produzcan. Estaba pensado para ser un escudo, un sistema de alerta temprana. Hizo una pausa, dándose cuenta de la horrible implicación. En manos de Landon, podía revertirlo. En lugar de predecir un incendio, podía provocar uno. Un colapso repentino. Puede utilizarlo para asesinar digitalmente tus acciones. Un pesado silencio se apoderó de la sala. La trampa de Cerberus era una maniobra legal, un ataque corporativo brutal pero comprensible. Esto era otra cosa. Era un arma de destrucción financiera masiva y apuntaba directamente al corazón de Kensington Enterprises. ¿Cómo lo encontramos?, preguntó Renata, con una voz peligrosamente tranquila. Buscamos su sombra, respondió Nate. Volvió a la computadora portátil, con los dedos moviéndose a toda velocidad. Pasó por alto la red interna de Kensington y abrió una fuente directa de datos de alta frecuencia del mercado de valores. Era un torrente de información pura, miles de millones de transacciones por segundo. Una cascada de ruido sin sentido para casi cualquier otra persona. Pero Nate sabía lo que estaba buscando. Estaba buscando un fantasma, el suyo propio. Mientras Nate trabajaba, perdido en la tormenta digital, el teléfono de Renata vibró. Era el de Alistair. Ella escuchó y su expresión cambió de tensa a algo más suave, algo que Nate no había visto antes. Terminó la llamada y se volvió hacia él. Era el médico, dijo con voz suave. Nate levantó la cabeza de golpe, con el corazón en un puño. Lily está respondiendo al tratamiento. La fiebre está bajando, pero además de eso le han hecho un panel genético completo. Creen haber identificado la deficiencia enzimática específica que causa su enfermedad. Alistair dice que es tratable, no solo controlable. Nate, tratable. Hay una nueva terapia génica que ha dado resultados increíbles. Nate la miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. Tratable. Una palabra que había renunciado a escuchar alguna vez. Durante años, había estado nadando a contracorriente, tratando de mantener la cabeza de Lily por encima de las olas. Ahora, esta mujer le estaba diciendo que podía enseñar a su hija a volar. El inmenso peso que había llevado sobre sus hombros durante 6 años comenzó a disiparse, sustituido por una esperanza tan intensa que resultaba dolorosa. Renata, comenzó con la voz quebrada. No sé qué decir. Di que ganaremos, dijo ella, con los ojos ardientes de un nuevo fuego personal. Tú salvas mi empresa, yo salvo a tu hija. Ese es el trato. La promesa flotaba en el aire como un voto sagrado. Era todo el combustible que Nate necesitaba. Volvió a la pantalla con una determinación renovada y feroz. Ya no solo luchaba por su nombre, luchaba por el futuro de Lily. Durante 2 horas más, siguió buscando. Filtró el ruido, buscando el más leve de los ritmos, la firma reveladora de su propio código complejo. Y entonces lo encontró. Un pulso diminuto, casi invisible, de operaciones de alta frecuencia, todas centradas en las acciones de Kensington. Era un parásito adherido al mercado, inactivo, pero vivo. Era el protocolo Argent, esperando. Lo encontré, dijo con voz sombría. Está armado. ¿Podemos desactivarlo?, preguntó Evelyn. No, respondió Nate. Está demasiado profundo dentro de la arquitectura del mercado global, pero puedo ver el detonante. Siguió las líneas de código. Su sangre se enfriaba con cada descubrimiento.
El protocolo no era solo un plan de respaldo, era el evento principal. Finalmente vio el aterrador panorama completo, la elegancia y brutalidad del plan de Landon. Se recostó en su silla. Una ola de náuseas lo invadió. Había estado tan concentrado en la trampa que tenía delante que no había visto la verdadera, que se acercaba por todos lados. Se volvió hacia Renata con expresión sombría. «Hemos cometido un terrible error», dijo con voz hueca. «El acuerdo con Cerberus nunca fue la verdadera trampa, era una distracción, una brillante maniobra de distracción de $1.000 millones». Renata lo miró, confundida. «¿De qué estás hablando?» «Los tenemos». «No», dijo Nate, sacudiendo la cabeza. «No los tenemos. El protocolo Argent está programado para activarse al cierre del mercado el viernes. Provocará una caída catastrófica de tus acciones, pero le falta una clave de autorización final. Un fragmento final de código para desbloquear todo su poder». La miró, asimilando la horrible verdad. A Landon no le importa si encontramos el fallo en el acuerdo con Cerberus. Solo necesita que lo firmes. La firma digital de la firma oficial de ese contrato. Esa es la clave final. La trampa de Cerberus no es la bomba. Respiró temblorosamente. Es el detonador. La revelación golpeó la habitación como una onda expansiva, derrumbando la estructura de su plan cuidadosamente elaborado. Su victoria era una quimera. Su brillante contraataque era, de hecho, el paso final del gran diseño de Landon. «Así que estamos atrapados», dijo Evelyn con voz sombría, señalando lo obvio. «Si firmamos, Arjun se activa y nos aniquila. Si no firmamos, Landon inicia la adquisición hostil y con Arthur envenenando a la Junta, ganará». «Jaque mate». Renata miró fijamente el monitor del tamaño de una pared, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia. Nate vio cómo apretaba los puños a los lados. Estaba acorralada, atrapada por la genialidad de su enemigo. «No», dijo con voz grave, «yo no pierdo». No ante él, se volvió hacia Nate con los ojos ardientes. «Tiene que haber una tercera opción, una vía de escape. Tú construiste el motor de esta arma. ¿Hay algún fallo? ¿Alguna vulnerabilidad? ¿Hay alguna forma de desactivarla?» La mente de Nate ya estaba allí, revisando una montaña de código de 6 años de antigüedad que solo existía en su memoria. Había construido el algoritmo Argent para que fuera perfecto, una pieza de lógica predictiva sin fisuras. Pero también había sido paranoico. Había aprendido al principio de su carrera que cualquier sistema lo suficientemente potente como para ser un escudo, también podía ser una espada. «Landon robó mi código», dijo Nate lentamente, con la mirada perdida mientras accedía a los archivos de su mente, pero no entendió su alma. «Es un financiero brillante, pero no es un creador. Sabe cómo utilizarlo. No conoce la filosofía que hay detrás». Un recuerdo le vino a la mente, un fragmento de una sesión de programación nocturna alimentada por pizza y el miedo a su propia creación. «Construí un sistema a prueba de fallos, un interruptor de apagado». Renata y Evelyn se inclinaron hacia él. «¿Qué tipo de interruptor de apagado?», preguntó Evelyn. «No es un botón que se pueda pulsar», explicó Nate. «Es una secuencia, una serie específica y sin sentido de microtransacciones. Una cadena de datos disfrazada de actividad del mercado. Está diseñada para parecer una anomalía del mercado entre 1 billón. Un patrón tan ilógico que nunca ocurriría de forma natural. Si el algoritmo detecta esa secuencia exacta, su protocolo básico es interpretarla como un fallo catastrófico del sistema y ejecutar un apagado total inmediato». La esperanza, frágil pero real, volvió a la sala. «¿Puedes ejecutarlo?», preguntó Renata con voz urgente. Nate puso cara de decepción. «Para hacerlo necesito un terminal con acceso directo y de latencia ultra baja al servidor central de intercambio del mercado. Y necesito un corredor que pueda ejecutar una secuencia de operaciones múltiples personalizada en los últimos segundos antes del cierre del mercado, sin presentar un plan de vuelo y sin activar 100 alarmas reglamentarias. No podemos usar la mesa de operaciones de Kensington. Arthur y Landon lo verían venir desde lejos. Estaban tan cerca.
Sin embargo, era una tarea imposible. Necesitaban un fantasma, un traidor que operara en las sombras. La mente de Nate revisó los restos de su pasado, los rostros de los colegas que le habían dado la espalda, que habían creído las mentiras. Pero había uno, Marcus, su antiguo analista junior, un chico con un genio para la mecánica del mercado y una lealtad casi fanática. Nate había cortado completamente los lazos con él para protegerlo de las consecuencias. No tenía ni idea de dónde estaba ahora. Renata vio el destello de un pensamiento en su rostro. ¿Quién es Nate? Se llama Marcus Thorne. Nate dijo, espera, no, Marcus Cole. Era el mejor que había visto nunca, pero no he hablado con él en 6 años. Probablemente piensa que soy un criminal. Encuéntralo, ordenó Renata, volviéndose ya hacia su asistente por el intercomunicador. Karin, necesito la ubicación de Marcus Cole. Su último empleador conocido fue una empresa financiera llamada Argent. No, eso no es correcto. Solo encuéntralo. Usa todos los recursos que tengamos. 10 minutos más tarde, Karen tenía una respuesta. Marcus Cole era ahora socio principal de una pequeña empresa independiente de comercio de alta frecuencia, una boutique especializada precisamente en el tipo de comercio de alto riesgo y alta velocidad que Nate necesitaba. Karen le proporcionó un número de móvil personal. Nate se quedó mirando el número en la pantalla. Le parecía que estaba a una distancia infinita. Esta llamada era más difícil que enfrentarse a Renata, más difícil que enfrentarse al fantasma de Arthur. Se trataba de pedirle a la única persona cuyo respeto valoraba que volviera a creer en él. Respiró hondo y marcó el número. El teléfono sonó 2 veces. Una voz familiar, ahora más vieja pero aún aguda, respondió. Soy Marcus. Marcus, dijo Nate, con una voz que le sonaba extraña. Soy Nate Rowe. El silencio al otro lado de la línea era físico, un muro de hielo. Nate podía oír la respiración de Marcus. Nate, dijo Marcus finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y fría ira. Después de 6 años, ¿qué demonios quieres? Necesito tu ayuda, dijo Nate, antes de que le fallaran los nervios. Es Landon. Lo está haciendo otra vez, Marcus, pero esta vez no es solo un fondo. Está a punto de hundir una empresa multimillonaria. Ha convertido el algoritmo Argent en un arma. Oyó a Marcus respirar profundamente. Argent creía que habías destruido esa investigación. Debería haberlo hecho, dijo Nate con severidad. Lo robó y lo ha integrado en el mercado. Encontré una forma de detenerlo, pero necesito ejecutar una secuencia de operaciones en los últimos segundos antes del cierre del mercado mañana. Necesito tu terminal, necesito tu ayuda. Me estás pidiendo que arriesgue mi licencia, mi empresa, todo, basándome en una historia fantasmal de un hombre que desapareció hace 6 años, dijo Marcus con voz monótona. ¿Por qué demonios debería creerte? Este era el momento de la verdad. Nate cerró los ojos e imaginó a su amigo. Porque tú estabas allí, Marcus. Sabes lo que estábamos construyendo y sabes en el fondo que yo no hice lo que dicen que hice. Sabes que fue Landon. Te pido que confíes en lo que sabías entonces, no en lo que has oído desde entonces. Otro largo y agonizante silencio. La esperanza de Nate comenzó a desvanecerse. La cafetería, dijo Marcus finalmente, en voz baja. En Grand Street, a la que solíamos ir. Ven solo dentro de 1 hora. Si no me gusta lo que oiga, te irás y no volverás a llamarme nunca más. La línea se cortó. Nate miró a Renata, sintiendo una oleada de alivio. Tengo una reunión. Comenzó a gestarse un nuevo y desesperado plan de 3 frentes. Su última batalla contra el reloj. De acuerdo, dijo Renata, con la mente ya varios pasos por delante. Esto es lo que va a pasar ahora. La ceremonia de firma es mañana a las 2 de la tarde. Yo iré. Me sentaré frente a Landon y Arthur y ganaré tiempo todo lo que sea humanamente posible. Evelyn estará conmigo, lista para desplegar nuestra píldora venenosa legal como último recurso. Dirigió su intensa mirada a Nate. Ve a ver a tu amigo. Haz lo que sea necesario para que se ponga de nuestro lado. Mañana, mientras yo me enfrento a ellos, tú estarás en su oficina preparándote para pulsar el interruptor de apagado.
Se acercó a él con una expresión que era una mezcla de desesperación y confianza inquebrantable. El destino de toda esta empresa depende ahora de ti y de un fantasma de 6 años. La cafetería de Grand Street era exactamente como Nate la recordaba. Un espacio pequeño y estrecho que olía a café quemado y libros viejos. Marcus ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con un aspecto más viejo y cansado, pero con la misma energía inquieta e inteligente en los ojos. No se levantó cuando Nate se acercó. 6 años, Nate, dijo Marcus en voz baja, con una mezcla de antiguo dolor y curiosidad sin disimular. Desapareciste. La versión oficial era un fraude. Todos pensábamos, creía que eras culpable. Nate se deslizó en la mesa. No había tiempo para una lenta reconciliación. Solo existía la verdad. Lo contó todo. La traición de Landon, el algoritmo robado, la trampa, la enfermedad de su hija y la razón por la que tuvo que desaparecer. Habló de la situación imposible en Kensington Enterprises, de las dos bombas de relojería, Siberos y Argent, y de la única oportunidad desesperada que tenían para desactivarlas a ambas. No se guardó nada. Marcus escuchó, con una expresión que pasó de la ira impasible a la incredulidad, y finalmente a una comprensión horrorizada. Había trabajado con el código Argent. Conocía su poder. Lo convirtió en un arma, susurró Marcus, sacudiendo la cabeza. Ese hijo de... Siempre supe que había algo raro en cómo te echó, pero nunca me lo imaginé. Sé que estoy pidiendo lo imposible, dijo Nate, con la voz ronca por la desesperación. Arriesgarlo todo por mi palabra. El Nate que yo conocía era el hombre más honesto que jamás había conocido, dijo Marcus, con la mirada firme y decidida. Miró a Nate y por primera vez en 6 años, alguien vio al hombre que solía ser, no al fantasma en el que se había convertido. También era un genio loco que había construido un interruptor de apagado en su obra maestra. Me apunto. Vamos a cazar un fantasma. Viernes, 2 p.m. La sala de juntas de Kensington Enterprise. CES era un teatro de guerra corporativa. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando la pulida mesa de caoba donde se sentaba Ranatada, flanqueado por una Evelyn Reed con rostro impasible. Frente a ellos se sentaban Landon Valerius y Arthur Clemens, irradiando un aura de victoria triunfal. Abogados y miembros de la junta directiva se alineaban alrededor de la mesa, y el aire estaba cargado con el aroma de colonias caras y una fatalidad inminente. Los documentos están en orden, Ranata, dijo Arthur con voz suave y paternal. ¿Empezamos? Ranata esbozó una sonrisa tensa y brillante. Por supuesto, Arthur, pero se trata de un acuerdo de esta magnitud. Nunca se es demasiado prudente. Tengo algunas preguntas finales para el departamento jurídico sobre las cláusulas de indemnización. Comenzó su actuación. Una clase magistral de retraso estratégico, cuestionando cada subsección, cada nota al pie. Su voz era una mezcla perfecta de diligencia profesional y ansiedad apenas disimulada. Viernes, 3:30 p.m. En el corazón del distrito financiero, en la oficina de comercio de alta tecnología de Marcus Cole, el ambiente era eléctrico. Nate y Marcus estaban de pie frente a una serie de monitores cuyas pantallas mostraban el frenético caos de la última hora del mercado. La secuencia del interruptor de apagado estaba cargada. Consistía en 17 operaciones secuenciales independientes, un complejo poema digital que debía ejecutarse en un intervalo de menos de 3 segundos, justo antes de la campana de cierre de las 4 p.m. Está listo, dijo Marcus, con las manos suspendidas sobre el teclado. Una vez que empiece, no podré parar. Tienes que dar la señal en el momento exacto, Nate. Los ojos de Nate estaban fijos en una sola pantalla, que mostraba la tenue firma rítmica del protocolo Argent. Seguía allí, como un depredador esperando pacientemente su señal. Pensó en Lily, a salvo en su apartamento con el equipo médico de Ranata, con su futuro pendiendo de los próximos minutos. Viernes, 3:50 p.m. Ranata, ya basta.
Landon estalló, agotando por fin su paciencia. Señaló el contrato. Fírmalo ahora o la oferta hostil se hará pública en 2 minutos y tu junta directiva te destituirá antes incluso de que cierre el mercado. Se acabó. Arthur le puso una mano en el brazo para tranquilizarla. Tiene razón, querida. Es el momento. Renata miró la cara de satisfacción de Landon y la falsa compasión de Arthur. Cogió el pesado bolígrafo chapado en oro. Le temblaba ligeramente la mano mientras lo bajaba hasta la línea de la firma. La sala contuvo la respiración. En ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, Nate abrió mucho los ojos. «Ahora, Marcus, hazlo ahora». Los dedos de Marcus volaron, en un movimiento borroso. Las 17 operaciones se lanzaron a la tormenta digital del mercado. En la pantalla, Nate vio la secuencia del interruptor de apagado, el patrón ilógico e imposible que se registraba en la bolsa. Durante un segundo agonizante, no pasó nada. Entonces, la firma rítmica del protocolo Argent parpadeó, se distorsionó y desapareció. Una línea plana. «Se ha ido», susurró Nate, agarrando a Marcus por el hombro. «Se ha ido». De vuelta en la sala de juntas, justo cuando la punta del bolígrafo de Renata tocó el papel, el teléfono de Landon vibró violentamente sobre la mesa. Luego el de Arthur. Luego los de todos los demás miembros de la junta. Una cascada de alertas frenéticas. Landon agarró su teléfono. Su sonrisa de confianza se disolvió en una máscara de puro horror incomprensible mientras miraba la pantalla. La trampa no había funcionado. Las acciones de su propia empresa estaban en picado debido a una venta masiva e inexplicable, el eco del interruptor de apagado. Levantó la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, y se encontró con la mirada de Renata. Ella sonrió, una sonrisa lenta, fría y triunfante, y volvió a colocar suavemente el bolígrafo sobre la mesa, mientras su propio teléfono vibraba con un único mensaje de texto preacordado de Nate. «El fantasma se ha ido». «Caballeros», dijo Renata, con voz que denotaba absoluta autoridad. Se puso de pie y todas las miradas de la sala se fijaron en ella. «Antes de concluir, parece que ha llegado a mi conocimiento un nuevo dato. Creo que todos deberían verlo». Asintió con la cabeza a Evelyn, quien pulsó un botón en un pequeño mando a distancia. La enorme pantalla detrás de ellos, que había estado mostrando el logotipo de Kensington Enterprises, cobró vida. Mostraba un video borroso y encubierto. Mostraba a Arthur Clemens sentado en una oficina con poca luz, tramando tranquilamente su muerte con el hombre sentado a su lado. La sala estalló. Arthur Clemens emitió un pequeño sonido ahogado y pareció encogerse en su silla. Era un hombre arruinado. Landon Valerius se puso de pie de un salto, con el rostro convertido en una grotesca máscara de rabia y derrota. «Esto es ilegal, es una falsificación», rugió, pero ya era demasiado tarde. Las puertas de la sala de juntas se abrieron y 2 guardias de seguridad uniformados, seguidos por el jefe de seguridad de Renata, entraron. Caminaron con calma, deliberadamente, hacia Landon y Arthur. La trampa se había activado, pero no era la que ellos habían tendido. Un mes después, la torre Onyx bullía con un renovado sentido de propósito. Landon Valerius y Arthur Clemens estaban sepultados bajo una montaña de acusaciones federales. Su conspiración había quedado al descubierto de manera espectacular. Valerius Dynamics estaba implosionando y Kensington Enterprises, bajo el ahora legendario liderazgo de Renata, era más fuerte que nunca. Nate Rowe ya no era un fantasma. Su nombre había sido limpiado públicamente. La historia de su incriminación y redención, una leyenda silenciosa en Wall Street, ahora caminaba por la planta 81 no como conserje, sino como el nuevo jefe de la división de estrategia de riesgos de la empresa. Se paró junto a la ventana de su nueva y espaciosa oficina, mirando hacia la ciudad. La puerta se abrió detrás de él. «Papá». Se giró y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Lily corrió hacia sus brazos, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, con una energía saludable que no había visto en años. Estaba radiante. Se había curado.
¿Lista para irnos, cariño? Le preguntó, abrazándola con fuerza. ¿Lista? Dijo ella con la voz llena de vida. No te entretengas. Renata Kensington estaba en la puerta, con una sonrisa suave y sincera en el rostro. La alianza forjada en la crisis se había suavizado hasta convertirse en una amistad profunda y duradera. Te has ganado el fin de semana. Los dos nos lo hemos ganado, dijo Nate, con el corazón lleno de una gratitud tan inmensa que casi lo abrumaba. Miró a su hija y luego a la mujer que lo había apostado todo por un fantasma. Había recuperado su vida. Había recuperado el futuro de su hija. Ya no era invisible. A veces, los activos más valiosos no aparecen en ningún balance. Son los talentos ocultos que pasamos por alto, la integridad silenciosa que descartamos y el valor de escuchar cuando una voz dice la verdad desde las sombras. Y a veces, el mayor riesgo produce la mayor recompensa. Una segunda oportunidad. Y así, sin más, otra historia llega a su fin. Siempre me pregunto dónde están todos ustedes y qué están haciendo cuando escuchan esto. Si les apetece compartirlo, dejen un comentario y háganmelo saber. ¿Están en un largo viaje en coche, trabajando en algo o simplemente relajándose por la noche? Es bonito imaginar que la historia encuentra un hogar con vosotros. Estéis donde estéis. Si queréis más historias como esta para acompañaros en vuestro viaje, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pulsar suscribirse. Y esa pequeña campana significa que siempre tendréis otra esperándoos cuando la necesitéis. Un simple me gusta ayuda a otros a encontrar también un compañero en estos relatos. Gracias por dejarme compartir este espacio y este tiempo contigo. Es un verdadero privilegio. Hasta la próxima, cuídate mucho.